El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaron a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Él les respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos en el Señor, hoy en estos textos que nos tocan meditar en esta misa de este martes de la 4ª semana del tiempo de Pascua, ¿no? Son alusivos a todo lo que de alguna manera hoy pretendemos celebrar en esta misa, que es a un Dios sanador, Dios que sana. Dios es fruto de todo lo bueno. Dios más que fruto es fuente de todo lo bueno. No hay cosa buena en serio, ¿no?, que no venga de Dios, porque Dios es la bondad absoluta y de Él emana toda bondad, toda bendición. Hasta tu vida, tu propia vida, la de cada uno de nosotros, es bendición. Y es bueno pensarlo. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que tu vida es una bendición? Y sí, aunque tal vez en este momento no la estés pasando bien, aunque tal vez en determinados momentos de tu vida o en distintas etapas no te haya ido bien, y más de una vez uno quisiera mandar todo a freír. Sin embargo, tu vida, más allá de todos los acontecimientos, por sobre todo eso, es una bendición, porque es un don de Dios. Y Dios no hace nada malo, Dios no se equivoca. Tu vida es una bendición, como también es una bendición la fe que tenés, que te permite creer en Él. Por eso hoy estamos acá, unidos, rezando esta misa, celebrando esta misa, pidiendo en esta misa por lo que llevamos en el corazón, también agradeciendo, ¿verdad? Nuestra fe es una bendición. Y todo lo bueno que hacemos, que somos, que tenemos, que brindamos, viene de Dios, aunque no nos demos cuenta. Por supuesto que responde a nuestra voluntad, porque Dios actúa a través nuestro. Dios hace el bien a través nuestro. Nosotros somos instrumentos de amor, de bendición, de bondad para los demás, para los que nos rodean, para uno mismo, porque uno puede hacerse el bien o el mal.
también lo decidimos. Pero todo lo bueno es fruto del amor de Dios, es Él. En la primera lectura entonces, tomada del profeta Ezequiel, veíamos ya cómo en el Antiguo Testamento Dios se quiere manifestar como la fuente de la vida, Dios mismo, y lo lleva el profeta en este relato mítico, ¿no? Lo lleva el profeta a ponerse adelante del templo, dice. El templo representa la divinidad, donde Dios está presente, el templo, ¿no? Y el profeta lo mira de frente el templo, y este hombre de Dios que lo va llevando, que representaría un ángel, vamos a decirlo así, le dice, mira, el costado derecho del templo fluye agua. Y esa agua que fluye del templo va a ir corriendo y va a ir en aumento. Y lo hace pasar a través del agua el profeta para que tenga la experiencia. Y dice que el profeta cruza el agua, ese torrente que empieza haciendo un laguito, que le llega a los tobillos, pero después va creciendo y le llega a las rodillas, hasta que le llega a la cintura y llega un momento que ya no puede, lo arrastra, porque es un torrente poderoso. Y el ángel le explica, ¿ves? La fuerza que sale del templo, como que sale del corazón de Dios. Y esa agua es tan pura que es saneadora, es decir, va a sanar. Todo lo que recorra será sanado. Va a recorrer la estepa, que es un desierto, y sin embargo, por donde pase, a su costado, derecha o izquierda, de su ribera, van a crecer árboles, y los árboles serán frondosos, verdes, y tendrán fruto en abundancia. Es más, va a llegar al mar de la sal, que representa justamente el mar muerto, donde nada crece y donde no hay vida, porque por la densidad de sal que tiene, no hay peces, no hay nada. Sin embargo, cuando llegue esta agua y entre al mar de la sal, lo saneará y empezará a haber vida y vida en abundancia y los mejores peces abundantes. Todo es un mito que representa justamente que del corazón de Dios brota la vida, la salud y el bienestar en abundancia. Para lo cual, como dirá otro salmo, el hombre que se aferra a Dios, que cree en Él, que va tras Dios, que le pide a Dios con humildad y confianza, que confía en Dios, ese hombre es como un árbol plantado al borde del río. Aunque vengan días de sequía, no teme a nada, porque siempre tendrá las raíces profundas que van hacia el río que lo alimenta, que lo fecunda, y siempre estará verde y frondoso. Es una invitación entonces a ir al torrente de Dios. Ese torrente que en el Nuevo Testamento ya no es un mito, sino es una realidad manifestada en Jesucristo. Por eso nosotros creemos en esta dulce, tierna y hermosa advocación del Sagrado Corazón de Jesús, que muestra ese corazón que cuando Jesús estuvo crucificado y ya muerto, el soldado le abre el costado y de ese costado dice el Evangelio que brota sangre y agua. Esa sangre que representa la Eucaristía, la sangre que derramó Jesús por nosotros, que significa la vida. Sangre es vida para el judío. Vida y vida en abundancia, que sale de sí mismo para bañarnos, para cubrirnos con esa sangre y que tengamos vida y que seamos protegidos y preservados del mal. Y agua que es el vital elemento, es agua viva. Es agua que en el bautismo recibimos y por la cual tenemos un nuevo nacimiento espiritual, del agua y del Espíritu Santo, una vida nueva, la vida nueva de los hijos de Dios, otros Cristos que renacemos y que nos convertimos en hijos del Padre y herederos de la gloria, del agua del bautismo, que brota de ese costado abierto de Cristo también, ¿no? Entonces Jesús es así, Dios es así. Nos llama a eso, vengan a mí que yo tengo un agua pura que los librará y de que de todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. El ser humano sigue siendo idólatra a veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Y la idolatría qué es? Para los antiguos era adorar falsos dioses. Para nosotros, contemporáneos, la idolatría es ir atrás de cosas que momentáneamente nos dan cierta seguridad o cierto placer o cierta sensación de bienestar, pero que en definitiva nos quitan lo esencial, que es la dignidad.
porque nos sacan del centro de nuestra verdad que está dentro, de nuestro eje fundamental, que es que somos hijos de Dios y que solo a Él tenemos que adorar y seguir. Lo demás son circunstancias externas que hoy están y mañana tal vez no estén, pero nosotros tenemos que buscar la verdad, esa verdad con mayúscula que es firmeza, que no cambia, que no pasa, que no perece, y que es el amor de Dios, el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, porque hemos sido ungidos por ese Espíritu para siempre. Y entonces ya no caer en la idolatría, no caer en buscar seguridades o alegrías donde no están, para no sentirnos vacíos después o defraudados, no, sino solo en Él, en el Dios de la vida. Y en el Evangelio escuchamos este texto, ¿no? Jesús era judío y los judíos tenían la costumbre de celebrar distintas fiestas. La más importante, que celebraban todos los años, y todas las fiestas importantes de la religión judía se celebraban en Jerusalén, que era la capital religiosa del judaísmo, ¿no? Entonces, cuando llegaba la época de la Pascua o alguna fiesta, los judíos subían al templo y allí celebraban. Jesús no vivía en Jerusalén, más bien vivía en la otra parte, que era Galilea, pero como buen judío, él iba a Jerusalén a cumplir con el precepto de su religión, aunque él iba a dar otra forma después, otra impronta, porque la iba a planificar a la religión, no iba a quedar en una ley o en una costumbre de un pueblo solamente, sino una ley universal, que es el amor. Pero bueno, mientras tanto Jesús sube, y dicen que en Jerusalén existe, hoy todavía no, hay indicios, hoy por hoy no está, pero existía así una especie de piscina, una pileta. Cuando uno entra a la vieja Jerusalén, Jerusalén era una ciudad que está todavía rodeada, la parte vieja, ¿no? La parte nueva no, pero la parte vieja que data de aquellas épocas tiene todos unos paredores enormes y tiene 4 puertas, que son las puertas por las cuales se abrían para que entre el pueblo y se cerraban cuando había peligro de guerra o invasión. Hoy día permanecen abiertas todo el tiempo, ciertamente. Pero en aquel entonces, no. Entonces cada puerta tenía un nombre. En este caso, donde estaba esa piscina, la puerta se llamaba de las ovejas, ¿no? Y ahí estaba esa pileta que se llamaba la pileta de Betzatá, ¿no? Que era una pileta cuya agua tenía aparentemente, para la creencia de los judíos, poderes sanadores, y que todos los años, en determinado momento, se agitaban, los ángeles decían, los judíos, que esas aguas se agitaban, y que todos los enfermos que estaban ahí, que se tiraban a la pileta en ese momento, se sanaban. Pero tenía que ser como los primeros, tenían que tener la primicia. Bueno, eran creencias. Y dice Jesús que se encuentra como escuchábamos, con un paralítico que hacía 38 años que estaba paralítico. Podríamos decir toda la vida, porque no sabemos la edad que tendría. Y Jesús le dice, cuando se encuentra, ¿querés ser sanado? Y él no le dice que sí, sino que le pone la excusa, por así decirlo. Mirá, Señor, yo quiero, obviamente que querría ser sanado, pero nadie me mete en la pileta. Cuando el agua empieza a moverse, ya otros me ganaron. Yo no puedo, estoy paralítico. Y Jesús le dice, toma tu camilla, queda sanado y vete. Y él se siente sanado, agarra la camilla y se va. Pero aquí aparece otro punto de la ley judía, que era día sábado. Y los judíos los días sábados tienen prohibido toda actividad, porque es un día sagrado. Inclusive la ley prohíbe llevar la camilla, no había silla de rueda, imagínense en esa época, ¿no? Un paralítico necesitaba ser llevado en camilla. Entonces, agarrar la camilla, que es una pequeña cama, ponérsela bajo el brazo y caminar determinada cantidad de espacio, implicaba una pena. La ley lo penaba, porque era sábado, y ese día no se podía hacer ningún trabajo. Por eso cuando lo ven con la camilla bajo el brazo, los judíos, sobre todo las autoridades religiosas, le dicen, te está prohibido hacer esto, ¿y por qué lo estás haciendo? Y aquí vemos la actitud de este hombre. Vemos un hombre que no descubre a Jesús, por más que Jesús lo favorece. Ya de entrada, cuando Jesús le dice quiere ser sanado, si uno compara otras sanaciones,
Generalmente cuando veían a Jesús los enfermos, con fe le decían, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Pero en este caso, él no le dice nada a Jesús, sino le dice, si no me tiran a la pileta, no quedaré sanado. Y Jesús le dice, queda sanado, como diciendo, yo soy más que la pileta. Dejá los mitos de lado, vení a mí, créeme a mí. Pero parece que eso a este hombre mucho no le entró, por más que quedó sanado. Que cuando se encuentra con los judíos y le dice que no puede llevar la camilla, ¿qué responde él? No, pero a mí el que me sanó me lo dijo, como diciendo, yo no tengo nada que ver, a mí no me culpen, búsquenlo. ¿Y quién es? No sé, no lo conozco, ¿ven? No lo conozco. En otros casos, como les digo, hubiera sido diferente. Por ejemplo, un ciego de nacimiento, que cuando Jesús lo curó, dejó todo de lado sin importarle nada y se fue tras los pasos de Jesús. O aquel leproso que también lo siguió a Jesús. En fin, hay muchos personajes sanados que se hicieron discípulos. Nada que ver, nada que ver. Como que su sanación después de 38 años de invalidez parecería haber sido una cosa así del destino. Por eso lo manda al frente a Jesús. Pero con el tiempo, dice al rato, a las horas, Jesús se encuentra con él en el templo y le dice, mirá, fuiste sanado, pero no vuelvas a pecar. Es decir, dale a Dios lo que es de Dios. Lo que te pasó no es por el agua ni cosa rara. Dios te favoreció. Dios tuvo misericordia de vos. Ubicate en la verdad, reconoce, sé agradecido. Reconoce el poder de Dios en tu vida, que Dios es toda fuente de bondad, de salud, de vida. Que te tocó en tu vida y te la cambió porque te sanó. Ya no sos paralítico, ahora sos un hombre libre, sano. Por eso termina como termina, ¿no? Y cuando los judíos lo critican a Jesús, porque lo descubren que fue él, ¿no? Lo critican y no solo que lo critican, sino que ya lo tenían entre cejas que querían matarlo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Miren, yo no voy a parar por más que sea sábado, porque el sábado está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del sábado. Y si hay que hacer el bien en sábado, mi Padre lo va a hacer. Porque mi Padre, dice, es un obrero que trabaja permanentemente y yo trabajo para Él. Por eso trabajo siempre con Él. ¿Y cuál es el trabajo que hace Dios? Trabajo de amor, trabajo que da vida, trabajo que trae salud, trabajo que trae liberación. Bueno, en síntesis, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, más allá de los detalles míticos que tengan en el Antiguo Testamento o detalles geográficos, lo que está atrás de todo esto es una voz que brota del Espíritu y que nos habla a nosotros hoy día diciéndonos, volvamos a Dios, entreguémosle nuestro corazón con humildad, renovemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, dejémonos amar, sanar por Dios, solo Dios sana. Y tal vez nuestro cuerpo no se sane como uno quisiera a veces, pero no pasa por el cuerpo, pasa por el alma. A este hombre, protagonista de la parábola de hoy, vemos que le sanó el cuerpo, pero su alma seguía enferma, porque no lo reconoció a Jesús, no fue agradecido, no reconoció la obra de Dios en él. Al contrario, siguió atado a las leyes y al miedo por la ley. Que no nos pase eso a nosotros. Al único que le tenemos que reconocer justicia, amor, verdad es a Dios. Porque como les dije al principio, nuestra vida es un don de Dios, una bendición de Dios, que la tenemos que honrar como tal y no vendérsela al mundo, no seguir los criterios del mundo, que son los criterios de la inmundicia. El Señor nos saneó cuando fuimos bautizados de una vez y para siempre, porque nos ama con un amor eterno. Ese es el amor del cual habla Jesús, que es como un trabajo, es decir, es una acción permanente que no descansa. Hermanos, creámosle a Dios, sigamos a Él, solo a Él, y en Él encontraremos la paz que buscamos, que anhelamos, el consuelo a nuestros dolores, el sentido de nuestra vida. Y también la fe suficiente que nos permita entregar en paz a los que ya han partido, porque sus cuerpos, por X razón, murieron, se terminaron, su materia, porque es lógico,
es parte de un proceso natural, la muerte. Pero la verdadera vida, que es el alma, eso no muere y eso está en la gloria de Dios. O sea, sube a Dios, por así decirlo. Se eleva a la plenitud de la vida y por la misericordia del Señor es saneada, es limpiada, es purificada. Es como que el bautismo que recibió una vez ese ser querido como nosotros no desaparece, y esa limpieza original que hizo el bautismo, esa purificación por el agua espiritual que recibimos, es permanente. Por eso podemos decir que nuestra vida, nuestra gracia, que la recibimos gratuitamente, no por nuestros méritos, siempre está activa y no habrá pecado que pueda superar la gracia y el amor de Dios. Por eso rezamos por ellos, sí, a quienes nombramos recién, pero ya sepamos que están en la gloria de Dios. Porque Dios no se deja ganar en misericordia ni en generosidad. No vivamos en la tristeza, en la culpa, que todo ese proceso de dolor vaya superándose para dar paso a la esperanza en la vida nueva, que solo Dios puede darnos, obviamente, ¿no? Y digamos, como decíamos recién en el Salmo, ¿no? El Señor está con nosotros, Él es nuestro refugio y fortaleza. Vengan a contemplar las obras del Señor, Él hace cosas admirables por nosotros. Hermanos, creámosle a Dios, creamos en Dios, vivamos más de la fe que de las cosas del mundo y que la razón por lo terrenal, porque todo eso un día se terminará. Pero las cosas de Dios, que somos nosotros, obra de Dios, eso no pasa más, no se termina más, porque estamos bendecidos de una vez y para siempre. Señor, crea en mí un corazón nuevo, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Que la Virgen nos ayude, nos acompañe a poder experimentar por la fe esta hermosa y maravillosa bendición que no pasará jamás. Que así sea. Que así sea.